tenemos por el medio la campaña del domingo próximo, tenemos el Día de las Madres y todo esto, pero en esta jornada vamos a estar hablando de mayordomía. Y este mensaje, o esta serie de mensajes, le titulamos Cuando Dios pidió en pasado. Porque vamos a estar analizando en un periodo de la vida del pueblo de Israel, en el cual Dios pidió a su pueblo varias cosas. Vamos a ver las razones por las cuales Dios los hizo y el beneficio que traía a su pueblo obedecer. Llegar a la conclusión de que las palabras de Cristo son reales. Es mejor dar que recibir. En otras palabras, es mejor obedecer que no obedecer. Es mejor escuchar de Dios y hacerle caso al Señor que no hacerlo. Y vamos a escoger el periodo específico del tiempo que el pueblo de Dios estuvo en el desierto. Así que vamos a remontarnos todo el tiempo al Antiguo Testamento, o casi todo el tiempo, porque vamos a aplicarlo en el Nuevo Testamento también. Pero en el Antiguo Testamento, en este periodo, el pueblo de Israel salió de su esclavitud en Egipto y para llegar a la tierra prometida tuvieron unos largos 40 años de camino en el desierto. Y durante ese tiempo el Señor les hizo varias peticiones, les pidió varias cosas al pueblo que hicieran. No lo vamos a ver todos, lógicamente, porque sería muy largo, pero escogimos al menos 4, quizás al final hagamos hasta 5, pero en mi mente hice 4, pero ahora tengo algo más en mi corazón que quisiera compartir de esa época, de ese tiempo. Pero vamos a ver unos momentos en los cuales, en ese periodo difícil del pueblo de Israel, Dios pidió al pueblo que hiciera algunas cosas. Para darnos cuenta qué importante es no solamente escuchar cuando Dios nos pide algo, sino cumplirlo y el beneficio que eso trae para nuestras vidas. Y ustedes podrán decir, bueno, un periodo tan difícil del pueblo hebreo en medio del desierto, el pueblo judío que estaban esclavos en Egipto, ¿qué aplicación o qué similitud podrá tener eso con nosotros? Déjeme decirle que muchas personas, muchos cristianos han llegado a la conclusión de que sí se parece mucho el tiempo en que el pueblo de Dios estuvo en el desierto con el tiempo en que tú y yo estamos viviendo ahora. Tiene varias similitudes bien interesantes. En primer lugar, Dios liberó a su pueblo de una esclavitud para llevarlos a una tierra prometida, ¿verdad que sí? ¿Se parece en algo a lo que Dios hizo con nosotros? Nos sacó de una esclavitud de nuestro pecado, perdidos, y nos ha prometido un lugar maravilloso donde vamos a estar por siempre. Y de hecho, en esta vida, yo creo que todos estamos de acuerdo que muchas veces se parece más a un desierto que a un oasis, ¿sí o no? Pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Momentos de tristeza, momentos de soledad, momentos de hambre espiritual, que miramos al cielo y parece que no cae ni una gotica de esperanza en medio de una situación. Quiere decir que la vida se torna muchas veces como un desierto. Y es cierto que así estamos. Estamos viviendo entonces por fe, al igual que ellos debieron de estar viviendo, esperando llegar a un lugar prometido donde al fin descansarían de todas sus cargas. Algo que nos es similar es que Dios no abandonó a su pueblo. Lo sacó de Egipto y lo acompañó durante todo el desierto. Dice que en la noche era como una columna de fuego, de día era una columna de humo. El Señor siempre estuvo con su pueblo durante el período del desierto. Y nosotros podemos garantizar ahora que en medio de nuestro caminar en esta vida, por difícil que se ponga, el Señor se ha mantenido a nuestro lado. Amén. Quiere decir que en eso también nos parecemos. Y lo que queremos ver en estos mensajes es que igualmente que Dios pidió en aquel momento a su pueblo que hiciera ciertas cosas, y cada cosa que pidió tenía una razón importante para ellos, igualmente ahora, mis queridos hermanos, todo lo que el Señor nos pide que hagamos ahora, igualmente tiene un propósito bueno para nuestras vidas. Alguna razón tiene Dios cuando pide algo. Y hay algo que ustedes deben darse cuenta. La razón de que Dios pida algo no es que Él necesite algo. ¿Qué le falta a Dios que tenga que estar pidiendo? ¿Cuándo Dios se ha quedado corto
en pagar la luz del mes o en pagar una renta que tenga que pedir ayuda. ¿Qué cosa tendrá Dios en la cual Él se ve incapacitado de poderlo hacer solo y necesita ayuda? Quiere decir que no es porque Él lo necesite, pero cuando Él pide algo, está pensando en nosotros, en los que Él está pidiendo ayuda o que Él está pidiendo participación o sencillamente obediencia. Así que en ese espíritu vamos a estar analizando algunos momentos de la historia de este pueblo en medio del desierto para llegar a la tierra prometida, en la cual Dios pidió algo o les pidió algo con alguna definitivamente buena razón. Esta historia que vamos a ver hoy está en Números capítulo 21. Así que busquen en sus Biblias uno de los libros escritos por Moisés, parte del llamado los judíos el Torah o el Torá, que es los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Comenzando en el versículo 4 hasta el versículo 6, dice en el modo de introducción: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Así que estamos aquí en medio de una crisis de fe. El camino del desierto se está haciendo largo y ya se sienten cansados de andar. Hay desánimo por no ver la promesa de la forma en que ellos esperaban y querían. La promesa de la tierra prometida aún la ven lejana. Y están inconformes con lo que Dios le está dando en ese momento. Están pensando en cosas que no tienen materialmente hablando en cuanto a comida, en cuanto a ciertas, vamos a decir, cosas buenas que podían tener. Estaban nómadas en el desierto y muchas de esas cosas le faltaban. Hubo desánimo y como consecuencia empezaron a culpar a su líder, Moisés, y a culpar a Dios. Ahora, siempre que ocurre estas cosas que se culpa a Dios, definitivamente se está cometiendo una gran injusticia. Porque culpando a Dios en el momento que están en un proceso de llegar a un lugar prometido, después de haber sido liberados de una esclavitud terrible. Recuerden que el pueblo clamó, fue el pueblo quien clamó a Dios en medio de la esclavitud a que estaban sometidos en Egipto. Recuerden que sus hijos varones estaban siendo asesinados porque los egipcios no querían que ese pueblo siguiera creciendo y empezaron a matar a los niños recién nacidos cuando eran varones. Quiere decir que la crisis era horrible. Fue Dios quien los sacó de allí, y ahora porque las cosas no marchan a la velocidad que ellos quieren o con los gustos y las comodidades que ellos quisieran, entonces empiezan a culpar a Dios. Y definitivamente es injusto, es pecado. Y Dios en este momento disciplina fuertemente a su pueblo y dice que permitió estas serpientes ardientes. Ardiente es una traducción literal del hebreo aquí, pero realmente quiere decir serpientes venenosas. Quiere decir que serpientes que en una mordedura al poco tiempo las personas morían. Y vino ese castigo. Así que en medio de esto vamos a ver tres cosas importantes que ocurren, que creo que vale la pena analizarlas para aplicarlas en nuestra vida. Lo primero que vemos que ocurre es que en medio de esta crisis el pueblo se arrepintió de lo que estaba haciendo. Y eso lo vemos en los versículos 4 al 6, donde dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti.
ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Así que vemos la experiencia que yo creo que todos hemos pasado en nuestra vida, que es que cuando reconocemos el error, estamos arrepentidos de el mal que hicimos, de las cosas incorrectas que hicimos. Ahora, ¿cómo podríamos saber que eran sinceros o lo que querían era quitarse de arriba la serpiente esa? Y por quitarse esa serpiente venenosa, cualquiera haría cualquier cosa, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos ver o qué podemos vislumbrar en esta actitud de si hubo realmente arrepentimiento o no? ¿O fue sencillamente un acto de conveniencia para quitarse de arriba las serpientes? Bueno, hay varias cosas que podemos observar. Primero, el pueblo fue quien tomó la iniciativa y buscó a Dios a través de Moisés. Así que buscando un intermediario que existía en aquel momento, que era el líder Moisés, a través del cual Dios hablaba a su pueblo y a través del cual el pueblo hablaba a Dios. Así que algo interesante es que en medio de la crisis y del dolor, ellos fueron los que buscaron el modo de buscar de Dios y acercarse para expresar su arrepentimiento. Por cierto, hermanos, aquí había un intermediario humano. Y pensando ahora en los tiempos que estamos viviendo en el Nuevo Testamento bajo la iglesia de Cristo, hará falta algún intermediario humano para poder llegar a Dios, o tendremos acceso directo a Dios. Definitivamente hay una experiencia posterior en el Nuevo Testamento a esta historia, en la cual nos permite a nosotros tener directo acceso a Dios sin necesidad ni de Moisés ni de ninguna otra persona. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que el Hijo de Dios, Jesucristo, el mismo Dios, vino a este mundo, pagó por nosotros el precio de nuestra salvación, y a través de la fe nos hacemos hijos de Dios, y a través de ese mismo Cristo tenemos acceso directo a nuestro Dios. Así que siendo ya hijos de Dios, tenemos acceso directo a Dios. Así que, hermanos, cuando cometemos un error y reconocemos nuestro error, como lo que pasó con este pueblo que reconoció el error que cometió y el estar culpando a Dios, no necesitamos de andar buscando a algún hombre para confesarle nuestros pecados para que sea intermediario por nosotros, como ellos sí tuvieron que hacer. Nosotros podemos ir directo a nuestro Padre porque es nuestro Padre. Nadie puede impedirle a un hijo que vea a su Padre, por importante que éste sea. Y tenemos nuestro Padre Dios. Así que en Cristo Jesús, el único camino, verdad y vida, Él es nuestro intermediario. Él está disponible por ser Dios todo el tiempo. Así que no hay que esperar el domingo para ir a ver al pastor para confesarle un pecado. Hermanos, no quiero oír sus pecados. Busquemos, como hago yo cuando cometo los míos, de ir en el nombre de Cristo a nuestro Señor. Así que eso fue una buena positivo que podemos ver de este pueblo. Lo otro que vemos es que confesó la raíz del pecado que ellos hicieron. Dice que ellos pecaron contra Jehová. Ellos reconocieron que el pecado era contra Dios, no solamente contra Moisés, no contra alguna promesa que ellos hicieran y se estaban, vamos a decir, haciendo algo contra ellos mismos o contra alguna religión, pedir disculpas porque no cumplieron un punto de alguna religión. No, ellos están reconociendo que el pecado fue contra Dios. Y a veces nosotros erramos en no darnos cuenta de que cualquier desobediencia, aunque tenga que ver con otras personas y no directamente con Dios, es contra Dios con quien estamos pecando. Y a veces nos cuesta saber que si estamos mintiendo, si mentimos a nuestro jefe en el trabajo, estamos pecando contra Dios, no contra el jefe. Quizás nos cuesta entender que si estamos robando al gobierno porque falsificamos información en los impuestos,
No tenemos que pedirle perdón al gobierno porque es contra Dios con quien estamos pecando. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Claro, si el gobierno nos coge, nos mete preso como quiera, ¿no? Si juzgamos y chismeamos contra el hermano, no es solamente contra el hermano que pecamos, estamos pecando contra Dios. Si dejamos a un lado nuestra responsabilidad, y aquí estoy hablando de la iglesia de Cristo, en nuestros deberes, como parte de la iglesia del Señor, sea en la parte económica, con nuestros diezmos, o sea en nuestro servicio, usando para Dios nuestros talentos, no es contra la iglesia, ni contra el pastor, ni contra los líderes que estamos pecando contra Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Es bíblico eso o no es bíblico? Cuando fallamos en algo, sea en contra del hermano o sea en contra de la iglesia, estamos fallando a una ordenanza de quién, a una orden de quién, a una orden de nuestro Señor. Por consiguiente, el pecado es contra Él. Cuando mentimos a alguien, la orden de no ser mentirosos vino de Dios, por consiguiente es a Él a quien estamos faltando. Y yo creo que tenemos que estar conscientes de eso, hermanos, que esto es serio. El pecar, el desobedecer, el hacer cosas que a Dios no le agradan es serio, es contra Dios. Y hacerlo de una manera distinta, hermanos, es que estamos diciendo que la palabra de Dios no es importante. O lo que Él nos manda a hacer no es importante. Y esa es la raíz, hermanos, realmente de los males nuestros en nuestra vida. Cuando desobedecemos a nuestro Dios y hermanos, por eso podemos decir que estas personas estaban dando un paso real y positivo, porque no vinieron ocultando el punto, sino vinieron reconociendo que había sido contra Dios con quien habían pecado. Lo otro que yo veo aquí es que ellos fueron al pecado por nombre, lo describieron sin rodeos. Dice el texto, por haber hablado contra Dios o contra Jehová. Así que no se estuvieron, no. Hablamos contra Jehová. Eso es pecado. Y por eso estamos arrepentidos y lo estamos confesando delante de ti. Y lo otro es, hermanos, que para mí es la sinceridad de cuando una persona está arrepentido, es que no hay exigencia, no se está imponiendo, sino que humildemente se está implorando. Ruega a Jehová que quite estas serpientes. Ruega por nosotros. Está hablando Moisés. Ruega que quite estas serpientes venenosas. Ruega por nosotros. No están diciendo, ya nos arrepentimos, ahora que las quite. No. Ruega. Es la actitud humilde de la persona que reconoce que ha fallado y que muy por debajito, con mucha humildad, clama a Dios por misericordia. No es la autosuficiencia de que como soy el hijo tuyo y tú me salvaste, yo soy miembro de la iglesia, me tienes que perdonar porque ya yo me arrepentí. No es así. La humildad. Y esa humildad debe ser parte de nuestra vida cristiana. Reconociendo siempre quiénes somos, cuánto debemos de a Dios e ir en ese espíritu. No sé, yo creo que lo he dicho ya varias veces, pero no sé, hace muchos años sacaron una película de Don Quijote. Es una película mexicano-española. Don Quijote, Fernando, que no me gusta, el artista este muy reconocido español, pero Don Quijote era Cantinflas. ¿Se acuerdan de esa película? De Cantinflas. Y en esta película, muy buena película, Cantinflas era Sancho Panza. Y en un momento no es una historia, es un cuento o un libro español, Cantinflas lo hacen rey a Sancho Panza. Y dice el cuento, o la novela, que el rey tenía allí su ropa de cuando era mendigo. Y le preguntan al rey, a Cantinflas, ¿y por qué tienes eso ahí?
Ya estás vestido como un rey. ¿Y por qué tienes eso ahí? Dijo, para no olvidarme de dónde yo salí. Para no olvidarme realmente quién realmente yo soy. Y yo creo que ese espíritu debe ser parte de la vida del cristiano constantemente, por las bendiciones que tenemos, por la forma en que Dios nos trata, por llamarnos sus hijos y darnos toda confianza. No quiere decir que debemos de olvidarnos de dónde salimos y cuánto debemos a nuestro Dios. ¿De dónde nos sacaste? ¿Qué merecíamos? Y sin embargo, solamente por tu gracia, por la sangre de tu Cristo, no por ningún mérito nuestro, es que nos has puesto en el lugar. Así que cuando fallamos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, vamos honestamente confesando nuestro pecado, sin darle vueltas al asunto que lo hemos hecho contra Él, pedir perdón humildemente y rogando por su misericordia. Claro, que hay una cosa muy linda en el cristiano, es que sabemos que la misericordia de Dios siempre está ahí para nosotros. Amén. Así que vamos a lo seguro, porque el Señor prometió su misericordia y el Señor cumple su promesa. Amén. Lo que hace falta es que vean nosotros que somos sinceros, que realmente estamos arrepentidos de lo que hemos hecho. Ahora, esto es una orden que incluye una promesa. Y prácticamente yo diría que todas las cosas que Dios pide, ya de antemano sabemos la razón por la cual nos está pidiendo y el beneficio que eso nos trae. Así que eso es importante. Vamos a ver qué dice el versículo 8. Ahí en Números 21. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así que la orden era bien sencilla, una orden más bien de un trabajo físico, por decirlo así, artesanal. Era hacer esta serpiente. Moisés la hizo de bronce. Tenía que ponerla en un asta, en un palo bien largo, y también ponerla en un lugar donde todo el mundo pudiera verla. Así que esa era la petición. Lo que Dios pidió fue que hicieran esa serpiente. Y ahora uno pone a pensar y uno pudiera argumentar contra Dios, ¿verdad? Decir, pero hacer una serpiente de bronce. ¿No será que la gente vaya a pensar que la sanidad viene por esas serpientes? Tú conoces a tu pueblo. Tú sabes lo idólatra que ha sido. Tú sabes cómo nada más que tú te entretuviste un poco y hicieron aquel becerro de oro y empezaron a adorar a un becerro de oro. Tú sabes la influencia que este pueblo tiene de Egipto con tantos dioses y tantas imágenes. ¿Y eso es lo que tú quieres? Sí. Bueno, las razones, podemos poner muchas razones, pero ¿sabes qué? A la larga una orden es una orden. Y de hecho, hermanos, es interesante que yo estuve buscando después, se me había olvidado esta historia, pero eso ocurrió, pero ocurrió muchos años después. Esta serpiente quedó como una reliquia entre los hebreos. Y allí en hebreo, en Segunda de Reyes 18:4, ¿no? Si quieren anótenlo para que lo lean después. Segunda de Reyes 18:4, el rey Ezequías tuvo que mandar a destruir la serpiente de bronce que estaba en algún lugar por ahí como una reliquia. Porque el pueblo de Israel empezó a adorar la serpiente de bronce. Así que, teniendo este peligro y sabiendo Dios que eso iba a suceder, pero sin embargo ese fue su plan. Ese fue su proyecto. Y Moisés no discutió con Dios, tardo ni perezoso, él lo hizo. ¿Y creen ustedes que se demoraría en hacerlo? Lo hizo rápido. ¿Qué creen ustedes? Así, yo diría que lo hizo rápido. ¿Por qué? Porque ya había gente que se estaba muriendo. Posiblemente ya había gente que la había mordido la serpiente. Ya lo que le faltaba por morirse quizás era un par de horas. Y si no andaba rápido, se moría. ¿Tiene sentido eso? Yo lo veo sentido. Así que yo estoy seguro que él ni tardo ni perezoso lo hizo urgente pensando en lo que ya la serpiente le había mordido 2 o 3, posiblemente. No lo dice la Biblia, eso pienso yo que pudo haber pasado. Pero seguramente la hizo inmediatamente y cumplió lo que Dios le pidió y tuvo entonces resultados tremendos. ¿Por qué? Porque tenía una motivación, había una promesa si se hacía. ¿Cuál era la promesa? De que todo el mundo que fuera mordido por la serpiente y la mirara, simplemente mirara aquella serpiente de bronce, aquella serpiente venenosa hecha artesanalmente,
iba a ser curado. Así que es una orden para hacer algo que va a traer salvación y vida a las personas que están a su alrededor. Ahora, hermanos, ¿podrá haber razón más hermosa para que Dios ordene hacer algo? El que personas y vidas afectadas puedan ser salvas. ¿No hubiera sido terriblemente egoísta de parte de Moisés no hacer caso a Dios y no cumplir aquella orden de Dios? Cuán terrible hubiera sido para el pueblo sufrir muerte, sencillamente porque un siervo no estuvo dispuesto a cumplir la orden que le dio su Señor. Las órdenes de Dios tienen una motivación importante. Y la motivación que es de parte de Dios es para beneficio, no solamente del que la cumple, sino de que todos aquellos que están a su alrededor. Así que, si es verdad que nosotros no estamos mordidos o a nuestro alrededor no hay gente mordida por una serpiente físicamente hablando, una serpiente venenosa, lo cierto es que sí hay mucha necesidad de vida o muerte a nuestro alrededor. Estamos hablando de algo tan terrible como la muerte eterna. Y lo cierto es, hermanos, que la serpiente venenosa de muerte ya mordió a todos los hombres. Quiere decir que la emergencia, la urgencia de obedecer a Dios que tenga que ver con la salvación de estas personas tiene que ser tan o más importante que la que tuvo Moisés para construir aquella serpiente. En su alrededor, sus amigos, sus familiares, estaban muriendo. Y Dios pone la solución en sus manos con una orden sencilla. Haz esta serpiente. Hermanos, la historia se repite en nuestro caminar por este mundo, esperando llegar a la tierra prometida. Nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros vecinos ya han sido mordidos como fuimos mordidos por nosotros. Y el Señor nos ha dado una orden para beneficio de cada uno de ellos, que significa salvación. Porque ya están condenados a muerte, ya fueron mordidos, ya eso no tiene remedio. No existe una medicina preventiva contra el pecado. No existe. Porque ya el Señor lo dijo. Todos vamos a pecar, está en nuestra ADN, ¿cómo se dice? ADN, gracias. Lo confundo en inglés y en español y después ninguno ni en inglés ni en español me sale. En nuestro ADN espiritual lo hemos heredado de Adán y Eva. Está en nuestro ser, vamos a pecar. Quiere decir que la medicina no es preventiva, la medicina es ya después que estás enfermo. No hay forma de evitar la mordedura del pecado, tarde o temprano vamos a pecar. Usted haga lo que quiera con un niño, envuélvalo, sepáralo del mundo, haga lo que quiera, que cuando quiera que sea, él va a pecar. Olvídese de eso. Por consiguiente, la orden de Dios, igualmente que tuvo que ver con personas ya mordidas, ya condenadas a muerte, sin ninguna otra esperanza, hermanos. No había ningún policlínico donde llevarlo, ninguna inyección que ponerle. No había esperanza, ya los mordió la serpiente en medio del desierto. ¿Dónde tú vas a ir? ¿Qué vas a hacer? En aquella época. La única esperanza fue la orden de Dios. Y la única esperanza para esa gente es que el siervo de Dios cumpliera bien la orden. Amén. ¿Y qué esperanza tiene el pueblo que perece a nuestro lado? ¿Cuál es la esperanza de ellos? En el mismo Dios y en su pueblo. Que cumplamos la orden que nos dio en su gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura.
que cumplamos bien nuestra parte. Ese es nuestro deber. El deber de Moisés fue construir aquella serpiente. Nosotros no tenemos que construir ninguna serpiente. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Porque la gente muere, la gente necesita esta palabra de salvación. Porque en ninguno otro hay salvación sino en Jesucristo. No había ninguna otra cosa que hacer en aquel lugar para vivir si no era mirar a aquella serpiente. No había otra cosa. No había para ningún lugar donde correr. Y igualmente ahora la única esperanza es Cristo. Hermanos, si fue una bendición obedecer de parte de Moisés. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y ¿qué dice? Y vivía. Así que el plan aquel que parecía absurdo, loco, humanamente hablando, pues, hermano, porque ¿cómo alguien se puede curar de un veneno en tu cuerpo mirando una serpiente de bronce? ¿A quién se le ocurre eso, verdad? Bueno, a Dios se le ocurrió. Fue el plan de Dios. Y funcionó. Funcionó sencillamente porque quien curaba era Dios. ¿No? ¿Quién curaba a la gente? Dios. Pero le puso una condición, que miraran a la serpiente. Eso se llama fe. Se llama creer. El que lo mordió la serpiente y dijo, ¿qué voy a hacerle caso a Moisés de que mire esa serpiente de bronce? ¿Qué? Ya me morí. Y se moría. No tuvo fe. Dios no lo sanó. Pero aquellos que sí tuvieron fe y creyeron y miraron qué pasó con ellos, no murieron. Así que el plan sigue siendo ahí. Y fue una gran bendición. Y hermanos, fíjense, aquí no hay punto neutral. Porque de hecho ya todos fuimos mordidos. Solamente aquellos que pusimos la fe en Cristo, ya podemos estar seguros de que el plan funciona. Y lo digo y lo repito. Si funcionó conmigo, funciona con cualquiera. Aquí no hay nadie más santo que otro. Aquí todos tenemos una patica por donde cogemos. Pero por la misericordia de Dios, por su gracia, un día puse mi fe en ese Cristo y el Señor perdonó todos mis pecados. Y eso, hermanos, trae bendición. Bendición sobre bendición. Claro que la primera bendición fue no morirse. Amén. Esa fue mi primera bendición. Yo sé que no voy a morir eternamente porque el Señor me salvó. Pero hermanos, hay muchas otras bendiciones que van convoyadas con esto. Cuando una persona decide obedecer al Señor, claro que recibe la primera gran bendición de vida, de vida eterna. Pero ahí no se acaba la historia. Todos sabemos, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo, el hijo cogió el dinero de su padre, su herencia en vida de su padre, fue y lo malgastó en todo lo que él quiso, y llegó un momento que lo perdió todo, vino un hambre, estaba sin amigos, estaba todo sucio, estaba hambriento, tenía tanta hambre que quería comerse la comida de los cerdos que él cuidaba y ni tan siquiera le dejaban comerse la comida de sus cerdos. Y entonces él dice que entró en razón y dijo, ¿qué hago yo aquí comiendo esto? Si mi padre, sus criados, comen mejor que esto. Así que yo voy a ir allá, ya yo sé que allá no tengo derecho como hijo, ya yo perdí mi derecho, yo gasté la herencia. Pero yo voy a ir para que me den un empleo, porque el empleo que me va a dar mi padre va a estar mejor que esto. Eso no era lo que estaba pensando el hijo. Ese fue su plan. Él no pensaba en otra cosa. Él pensaba que le dieron, aunque sea, pienso yo, un lugar donde bañarse y quitarse la peste que tenía cerdo, seguro aquel hombre. Un lugar decente donde poder dormir y comida. Eso es lo que le estaba pensando de su padre. Él no merecía otra cosa y él había gastado la herencia. Y él no tenía derecho a nada. Eso fue lo que recibió él. Eso fue lo que recibió él. No, él recibió mucho que él no esperaba.
Hermano, su padre le puso un anillo en el dedo, le puso túnica nueva, hizo una fiesta. Así que él hizo algo pensando en la necesidad que tenía de bañarse, de comer algo por el hambre que tenía, y recibió mucho más. Miren, en el nombre del Señor, aquellos que obedecemos al Señor, claro que recibimos nuestra primera necesidad de suplida, el Señor nos da vida, pero junto a eso nos da la vida abundante de ser sus hijos, de ser bendecidos, de estar bajo su cuidado, de ser usados en su obra. Todo eso es bendición sobre bendición cuando obedecemos. Cuando obedecemos. Y nos los perdemos todo cuando desobedecemos. Así que cuando Dios pidió en aquel momento a un pueblo muriendo por las mordidas de aquellas serpientes que fueron producto de su propio pecado y como castigo a su pecado, y Dios dio una orden y se cumplió la orden y hubo solución, igualmente, hermanos, ahora la solución en Cristo es total y es completa. El Dios, nuestro Padre, perdona, da vida, pero da vida en abundancia, plenitud de vida. Y aquí no estamos prometiendo como lo que hacen los evangelios ese, pero la prosperidad, que dicen que te vas a hacer rico, que ahora vas a manejar nada más que Mercedes-Benz y Rolls Royce y vas a tener una casa de no sé cuántos millones. Eso es falso, eso es mentira. No está hablando en términos materiales, está hablando en términos espirituales. Y efectivamente Dios bendice a sus hijos de una forma tremenda. Y ni tan siquiera nos está prometiendo que no vamos a ir por el valle de sombra de muerte. Lo que nos va a decir que la abundancia de vida va a ser una realidad aún en medio del valle de sombra. Su presencia, su cuidado, su fortaleza, su paz, su consuelo va a estar con nosotros, y eso es vida abundante. Trae beneficios maravillosos de saber que estamos bien con Dios. Y no soy psicólogo ni nada de eso, pero muchas personas, sobre todo hijos varones, han sufrido a lo largo de toda su vida las consecuencias de no haber recibido palabras de aliento positivas de su padre. Cuando solamente recibieron de su padre físico, está hablando de su padre físico, abuso o indiferencia, quizás no siempre fue abuso, pero indiferencia, no hubo palabra de estímulo, no hubo una amistad, no hubo una conexión. Hermanos, si se sufre eso el resto de la vida, tiene que ver con la autoestima de la persona, tiene que ver con tantas cosas que trae el no tener esa relación con el padre físico, carnal, de sangre o de crianza. Hermano, y eso ocurre igualmente con Dios cuando vivimos en desobediencia. La gran diferencia es que generalmente la culpa de lo que pasa en nosotros, en nuestra familia, es de nuestro padre físico o de nosotros cuando somos los padres que no actuamos bien. En el caso de nuestro Dios, la culpa completa es del Hijo. Cuando el Hijo es indiferente a buscar la presencia, la palabra de su Padre. Cuando el Hijo decide desobedecer a su Padre. Cuando el Hijo decide ignorar por completo todas las enseñanzas que el Padre nos enseña en su palabra que debemos cumplir. Cuando eso ocurre y decidimos vivir nuestra vida de espaldas a Dios y olvidarnos de sus mandamientos y vivir en nuestro propio sentido y en nuestros propios deseos, viene ese trauma espiritual de no estar bien con nuestro Padre. Y eso afecta nuestra vida espiritual, afecta a nuestra familia, afecta a nuestro servicio. ¿Y cuál es la solución? ¿Cuál es la terapia? Hermanos, se lo voy a decir bien sencillamente en 2 palabras. Sé obediente.
o en una sola, obedece. Empieza a tener esa relación con tu Padre Celestial en obediencia. Medita en su palabra, hermano. No leerla ahí como un tiquitiquiti, como no leer cualquier novela. No. No hay apuro. Tómese tu tiempo, pero hágalo consistentemente. Medite en esa palabra de Dios, lo que su papá le está ordenando que haga. Pídale fuerzas para ponerlo en práctica. Y por absurdo que parezca, posiblemente no va a ser más absurdo que hacer una serpiente de bronce en medio de ningún campamento. Por absurdo que le parezca a usted, practíquelo. Póngalo en práctica. Empiece a tener una relación con su Padre de los cielos de intimidad. Es a través de la obediencia. No le dé más vueltas al asunto. Usted puede cantar muy bonito y puede emocionarse mucho el domingo, lo cual es muy bonito y yo soy parte de los que lo hago. Pero si después a partir del mismo domingo por la tarde, no hay que esperar ni que el lunes, ya empiezo a vivir una vida de desobediencia a lo que Dios quiere de mí, hermano, eso fue puro emocionalismo, eso no va a ir a ningún lado. Pero si usted busca la palabra de Dios, si usted seriamente empieza a escuchar a su papá, si usted toma decisiones con su ayuda, repito, con su ayuda, eso es muy importante porque somos muy débiles. Pero qué precioso es nuestro Dios, hermanos, que no nos deja solos para poderle nosotros obedecer. Nos dio su Santo Espíritu, nos dio su palabra, nos dio hermanos de la iglesia que nos pueden animar, nos dio programas en la iglesia para poderle servir y aprender y crecer. Vamos a usarlos, vamos a buscar de Dios, vamos a poner en práctica, vamos a obedecer y va a haber bendición. En la jornada de mayordomía hacemos énfasis en la parte económica, que es solamente, hermanos, un punto más, ¿ok? Amén. Es un punto más. Y quizás no sea el más importante. Cuando hablamos de mayordomía y cuando hablamos de obediencia a Dios y de seguir a Dios, ese es un elemento dentro de otros muchos. Y es un elemento importante porque, sobre todo en nuestra cultura, generalmente dicen, dime dónde está tu chequera, dime dónde está tu dinero y yo te digo dónde está tu corazón. ¿Es verdad o no? Dime dónde tú inviertes y yo te voy a decir quién tú eres. Y Dios quiere que nosotros en ese aspecto de las finanzas pongamos a Dios en su lugar y obedezcamos. Y vamos a ser bendecidos. Concluimos con un pasaje del Nuevo Testamento. Palabra de Cristo. Juan 3. Hablando con Nicodemo, aquel hombre que estuvo interesado en saber más de Dios. Y dijo Cristo a Nicodemo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Señor fue quien usó la historia del Antiguo Testamento como una ilustración a lo que Él mismo hizo por nosotros. Y Él sabía que Él iba a ser levantado en una cruz para que todo aquel que creyera en Él, creyese en Él, pusiera la fe en Él, fuera perdonado de todos sus pecados. Así que hay un plan. El plan no es construir nada porque ya Dios lo construyó todo. El plan es sencillamente llamar la atención de las personas acerca de ese Cristo que ya fue levantado. ¿Ustedes se imaginan? Alguien que lo mordió y miró y se sanó. ¿Qué fue a hacer con su vecino que sabía que también había mordido una serpiente? ¿Qué tenía que hacer? Oye, ven, mira. A mí me mordió también, mira la cicatriz aquí. Miré la serpiente, mira, estoy sano. Sencillo, ¿eh? Ven, mira la serpiente. Yo le cojo la cabeza y le digo, mírala, a mí me sanó, a ti te mordió, te vas a morir, muchacho, mírala. Es lo mismo. Ese es el plan de Dios, esa es la orden de Dios ahora.
Anuncia a las personas el evangelio. No hay que ser pastor, no hay que ser teólogo. ¿Sabes lo único que hay que hacer? Que te haya mordido la serpiente y te haya curado. Ese es el argumento. Contra ese argumento no hay discusión. Y yo no sé si habrá aquí alguno que la serpiente del pecado nunca la mordió. Que sea perfecto, que nunca haya pecado y por consiguiente no necesita de Cristo ni nunca necesitó de Cristo. ¿Hay alguien aquí? Yo espero que nadie levante la mano, por favor. Todos somos pecadores. Todos fuimos mordidos por la serpiente, pero no todos hemos mirado a la cruz. Los que hemos mirado a la cruz hemos sido salvos. Nuestra misión ahora es que las otras personas también lo disfruten, que cumplan la orden, que miren, que crean, que se arrepientan y el Señor va a hacer la obra. La obra preciosa funciona con hombres y mujeres que estén dispuestos a obedecer. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias porque por amor a nosotros y por tu misericordia, tú nos ordenas hacer cosas buenas, cosas que nos salvan, cosas que nos levantan, cosas que nos consuelan, cosas que nos da paz, que nos da vida abundante. Y yo te pido, Señor, como hijos tuyos, que seamos capaces de ser obedientes. No queremos vivir bajo el trauma de saber que estamos a mal contigo. Traumatiza nuestra vida en muchos sentidos. A veces nos quita el gozo de ser cristianos. A veces nos quita el deseo de servirte. Y todo eso es porque no te obedecemos. Ayúdanos, Señor, a curar esa herida. Muévenos, Señor, a serte obedientes. A serte obedientes cada día. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor.